¿verdad? Que el Presbiterio Nacional de Tamaulipas esté llevando a cabo estas conferencias a través del Ministerio de Relaciones. Y pues vamos a empezar, hermanos. Voy a dar lectura al Salmo 93 y estaremos dando inicio. Dice la palabra de Dios: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora porque eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de estos medios, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para escuchar, Padre, lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Padre, que uses a nuestro pastor Rafael, que tú seas con él, dale sabiduría, Padre, y a nosotros, Señor, te pedimos que nos des entendimiento para poder escuchar tu voz. Padre, te damos gracias por estos momentos y lo dejamos todo en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, dejamos el lugar al pastor Rafael Rodríguez de León, que estará exponiendo esta conferencia. Y como lo hemos hecho los demás viernes, al final, si hay alguna pregunta, alguna duda, pues dejamos el espacio también para que cada quien pueda expresarse. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro. Buenas noches, apreciados hermanos, apreciadas hermanas. De acuerdo al temario programado por el Ministerio de Relaciones de nuestro presbiterio, que ha abordado 4 fundamentales, importantes tipos de relación que tenemos los cristianos, nos corresponde entonces en esta última conferencia presentar el tema sobre las relaciones familiares, la relación al interior de la familia. Los 3 tipos de relación que se han visto anteriormente en los 3 viernes pasados son fundamentales, pero el que ahora veremos se agrega también a esa calificación de relaciones fundamentales. Voy a hacer la presentación en PowerPoint para que sea un poco más dinámica y poco más descansada. Entonces, voy a iniciar la presentación. Ustedes se van a desaparecer de la pantalla, pero espero que no se desaparezcan de la conferencia. Así que déjenme ver aquí la presentación de la pantalla. Creo que debe ser donde dice una ventana, sí. Aquí está. Muy bien, este es el título de la conferencia de hoy. Relaciones familiares. Vamos a desarrollar esta conferencia de acuerdo a esta declaración. Las mejores relaciones al interior de la familia no se dan espontáneamente. Requieren de un persistente apego intencional a los fundamentos de Dios. Esto es muy importante tenerlo en mente durante el desarrollo de esta presentación. Todos queremos tener las mejores relaciones al interior de nuestra familia, pero la gran mayoría se topa con frustración porque se da cuenta de que no ha logrado esa meta, ese deseo de tener esa relación armoniosa
esa relación amorosa que se debe dar al interior de la familia. Esa relación que se soñó tener desde el momento de llegar al matrimonio. Por lo tanto, es importante esta declaración que las mejores relaciones al interior de la familia no surgen espontáneamente, no vienen por la suerte, ni tampoco tienen fundamento en el carácter. Decir es que me tocó un esposo con un mal carácter o me tocó una esposa con un carácter imposible. O nuestros hijos, hay de todos tipos de caracteres, así que es muy difícil tener buenas relaciones familiares. No importa el carácter de ninguno de los miembros de la familia para que se tengan buenas relaciones, sino un persistente apego intencional a los fundamentos de Dios. Comenzamos entonces con esta declaración. ¿Qué pasó? No sé qué pasa, ¿por qué se corta? Es que me aparece fin de la presentación. Déjenme ver qué pasó. ¿Saben ustedes qué pasó? Que me fui a la última de las gráficas. Ahora sí, ya. Seguimos adelante. Comencemos hablando de algo sumamente conocido que tiene que ver con el origen de la familia. En el sexto día de la creación, Dios dijo, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra. Traducción en la Biblia del lenguaje actual. El origen de la familia, como lo sabemos muy bien nosotros, surge de Dios, del deseo de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Y la bendición que les dio fue la integración de una familia. Cuando dijo cuál era su deseo, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra. Y entonces de esta manera, con esta declaración, nosotros encontramos cuál es el origen de la familia. Y todo inicia con el matrimonio. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí comienza la familia con el primer núcleo social de toda la humanidad, el matrimonio. Dios creando al varón y a la mujer y dando principios para la relación matrimonial. Y así encontramos en este pasaje tan breve lo que son 7 principios para el matrimonio. El primer principio que encontramos aquí es idoneidad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es importante entender este principio de idoneidad. Muchos matrimonios fracasan porque se casan pensando que van a tener un matrimonio ideal. Pero idoneidad no es sinónimo de ideal. Ideal implica perfección. Idoneidad no implica perfección, sino que idoneidad habla de lo que necesita un hombre y lo que necesita una mujer, el complemento para su persona. Entonces, aquí hay un principio que tiene que entenderse en el matrimonio. Idoneidad. Somos idóneos el uno para el otro. Ni tú eres
perfecto, ni yo lo soy, pero somos el uno para el otro, en medio de nuestras diferencias, de nuestros caracteres, en medio de nuestros gustos diferentes, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha unido porque somos idóneos. Tú serás una ayuda para mí, yo seré una ayuda para ti. Segundo principio, igualdad. El Señor toma del varón de una costilla y forma a la mujer. No no formó a la mujer de un pie, ni tampoco tomó de la cabeza del varón, sino tomó de una costilla. Esto es significativo. Esto nos lleva a hablar de ese principio de igualdad. Y la Biblia luego lo reafirma una y otra vez. Delante de Dios, todos los seres humanos somos iguales porque fuimos creados a su imagen. El hombre no es mejor ni más importante que la mujer, como generalmente se ha creído en muchas culturas, pero la mujer tampoco es superior al hombre a los ojos de Dios. Somos iguales, iguales en valor, iguales en importancia. Dios no hace acepción entre varones y mujeres, sino Dios ve a ambos de la misma manera. Igualdad. Tercer principio es identidad. Cuando Adán ve a Eva, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahí hay una identidad. Se está identificando Adán con Eva, está identificando a Eva con Adán. De tal manera que entonces aquí se está hablando con toda claridad que en este tercer principio en el matrimonio que se descubre en este capítulo 2 de Génesis, en estos breves versículos, sencillamente está hablando de que para un esposo que se une con su esposa, se está identificando con su esposa y ella se está identificando con él. Y la identidad es una sola. Ya no hay identidad con ninguna otra persona, sino con la persona con la que se ha unido en matrimonio. Un cuarto principio que encontramos en este pasaje es prioridad. Cuando dice la Escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es muy claro lo que el Señor está enseñando aquí. El amor más grande para un hijo soltero es el amor a sus padres. Pero una vez que se casa ese hijo soltero, sigue amando a sus padres, pero ahora para él el amor más grande, la prioridad en su vida será su esposa. Y lo mismo debe ocurrir con la esposa. Sigue amando a sus padres, sigue amando a sus hermanos, pero su prioridad en adelante es su esposo. Prioridad no quiere decir, cuando el texto señala dejará al hombre a su padre y a su madre, no habla de abandono, sino habla del lugar principal que ahora debe ocupar el corazón del varón y el corazón de la mujer. El lugar principal, obviamente, estamos hablando dentro del concepto del matrimonio, la unión de dos personas, porque pues por sobre todo la unidad suprema es con Dios. Pero hablando del matrimonio, la persona más importante para el varón debe ser su esposa. La persona más importante para la mujer debe ser su esposo, por sobre incluso sus hijos. Y eso no significa que los hijos entonces van a ser relegados, van a ser abandonados, no se les va a dar atención de ninguna manera, porque no está hablando de abandono, sino prioridades. El esposo le dice a la esposa, tú eres la persona más importante para mí. Y lo mismo le dice la esposa al esposo. Prioridad. Quinto principio es sexualidad. Uno de los grandes problemas que hay en los matrimonios tiene que ver con la sexualidad. Por eso el Señor Jesucristo está hablando también ahí. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, prioridad,
y se unirá a su mujer. En este principio entra así la sexualidad. Podríamos poner entre paréntesis también intimidad, que es más profundo que el mero contacto sexual entre los esposos, sino que es una intimidad completa, donde no hay secretos de ninguna naturaleza, ni del uno para el otro, ni de la esposa para el esposo. No hay secretos, somos libros abiertos mutuamente. Eso implica el principio de sexualidad e intimidad. Es más que una simple relación sexual, va mucho más allá como principio del matrimonio. Se llega al corazón, se llega a la mente. Es algo totalmente profundo. El sexto principio que encontramos es autoridad. Hablamos en el segundo principio de igualdad, pero cuando hablamos de igualdad, señalamos que es una referencia a importancia de las personas, al valor de las personas, a los ojos de Dios. Pero no quiere decir que igualdad sea igualdad en cuanto a roles y en cuanto a autoridad, no, sino que el sexto principio habla de autoridad en el sentido de que alguien tiene que ser autoridad en el hogar, en el matrimonio. Como lo vamos a ver en unos segundos más, claramente la Escritura señala cuál es esta autoridad. Cuando se pierde el principio de autoridad en la familia, entonces hay un desorden completo en la familia. Y el séptimo principio, obviamente, tiene que ver con espiritualidad, relación con Dios. Si un matrimonio reúne este principio de espiritualidad y lucha por todos los demás, está entonces dando pasos firmes, sólidos, para la formación no solo de un matrimonio bien avenido, un matrimonio feliz, sino también la formación de una familia con las mejores relaciones que se puedan dar. Esos principios, los primeros 5 principios hasta sexualidad, son tomados de Génesis 2, 22 al 24. Los últimos 2 principios son tomados de 1 Corintios 11:3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí están esos 2 últimos principios: principio de autoridad y principio de espiritualidad, donde Dios está inmerso, Jesucristo está inmerso en la familia. Ahora, vamos a hablar de fidelidad. Todo lo que existe tiene una ley que le rige. Por ejemplo, el número rige a las matemáticas, la armonía a las bellas artes, en el color, en la música, en la pintura, etc. Las leyes rigen al Estado. Así que todo lo que existe tiene una ley que es lo que le da sentido, es lo que rige a tal entidad. Bueno, pues la fidelidad es la ley que rige al matrimonio, a la familia y a los amigos. Estas 3 entidades sociales. El matrimonio primero como el núcleo principal, luego la familia. Y la familia incluye no solamente a la familia nuclear, padres e hijos, sino también se incluye a la familia extendida, a los suegros, a los cuñados, a los sobrinos, etc. E incluso a los amigos. Esta es la ley, la fidelidad es la ley que rige a estas estructuras de la sociedad humana. ¿Qué implica la fidelidad? La fidelidad es un pacto
Un pacto, cuando una pareja llega al matrimonio, hace un pacto, una promesa de fidelidad, de entrega total, de exclusividad. También implica la fidelidad que rige al matrimonio, lealtad, propiedad. Cuando se casa una pareja, el esposo, el varón, deja de ser su propio dueño. Ahora su esposa es dueña de él. Y la esposa deja de ser su propia dueña, el esposo es su dueño también. Hay lealtad, debe haber como ley dentro del matrimonio. La fidelidad implica esto y también implica honestidad, sinceridad. En las relaciones en el matrimonio, en las relaciones en la familia nuclear, en las relaciones con la familia extendida, en las relaciones amistosas, debe haber honestidad y debe haber sinceridad. Entonces, esta es la ley que rige al matrimonio. Cuando se quebranta esta ley, entonces surgen los problemas habidos y por haber que causan tanto dolor, tanto lamento al matrimonio y a la familia. La fidelidad implica confianza también. La esposa deposita toda su confianza en el esposo y el esposo deposita toda su confianza en la esposa. Estén juntos o estén con distancias diferentes, cuando el esposo sale al trabajo, donde va a tener relaciones sociales con compañeros de trabajo, hombres y mujeres, cuando va a salir de viaje por razón también laboral o social, cualquier cosa, la esposa ha depositado toda su confianza en la fidelidad del esposo, en que el esposo cumplirá el pacto que hizo con ella, la promesa de lealtad, que él pertenece a ella. El esposo sale de su casa a su trabajo, a cualquier otro lugar, totalmente confiado, porque sabe que su esposa es fiel a él. Esté en su casa ella o también salga, el corazón del esposo reconoce que ha habido un pacto y que entonces su esposa está lista para cumplir el pacto tanto como él. Fidelidad en la familia también. Los padres junto con los hijos. Esos tres aspectos implican la fidelidad. Hay un pacto. Cuando los padres procrean a un hijo, a dos hijos, a tres hijos, están reafirmando esa fidelidad de ellos para con sus hijos. Cuando los hijos tienen uso de conciencia, tienen que entender que han entrado también por orden de Dios a un pacto familiar de fidelidad. Incluso hablamos de las relaciones con los amigos. También la relación con los amigos está calificada, está regida por la fidelidad. ¿Cuándo se rompe una amistad? Cuando se rompe un pacto, una promesa. Cuando no hay lealtad, cuando no hay honestidad. Entonces, se ha dañado esa amistad. Pero mientras se mantenga la fidelidad en la amistad, esta se mantendrá y perseverará sin mayores problemas. Esta ley de la fidelidad que rige al matrimonio, a la familia y a los amigos, es fundamental tenerla en mente. Estamos hablando sobre relaciones familiares y dijimos que tenemos que estar conscientes que no surgen espontáneamente, sino que tiene que haber mucha intención de parte de cada miembro de la familia para mantener esas relaciones. El esposo tiene que tener siempre en su mente el principio de la fidelidad para mantener la mejor relación con su esposa, para mantener la mejor relación con sus hijos. Y la esposa, de igual manera, y los hijos, cuando ya tienen conciencia plena, de esta forma también ellos tendrán que
regirse por la fidelidad para con sus padres y con sus hermanos. Ahora bien, hay un principio de autoridad. Volvemos al sexto principio que hablamos para el matrimonio y que también aplica para la familia. Este principio de autoridad dentro del matrimonio y dentro de la familia es llamado el orden de Dios para la familia. Dios desea que en todo el universo las cosas funcionen ordenadamente. Ha dado leyes para ello. En todas las estructuras de la sociedad humana tiene que haber orden y en todas aplica el principio de autoridad. En la escuela, si no hubiera un director o un rector principal y luego vinieran los subdirectores, los profesores, los alumnos y el resto del personal, entonces habría un desorden. Tiene que haber una autoridad y todos los demás tienen que reconocer esa autoridad. En el campo laboral hay un jefe, hay un subjefe, hay empleados y todos reconocen ese principio de autoridad. Y cuando se reconoce un principio de autoridad, las cosas funcionan muy bien. Bueno, pues también en la familia Dios estableció el principio de autoridad, porque Dios quiere que la familia funcione perfectamente. Dios quiere que la familia funcione bien, porque solamente funcionando bajo el principio de autoridad, las relaciones van a ser inmejorables. ¿Cuál es este orden? Lo encontramos en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y agregamos también aquí a Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí encontramos, no solo en esos dos textos, pero aquí encontramos resumido ese principio de autoridad del que estamos hablando para la familia, el orden de Dios para la familia. Y lo podemos graficar para que veamos que es un orden sin confusión lo que el Señor está diciendo en su palabra. Él está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del esposo, que el esposo es la cabeza de la esposa y naturalmente también es la cabeza de los hijos. Pero también la esposa se convierte en una autoridad delegada por parte del esposo para sus hijos. Es interesante ver este orden que la Escritura señala para la familia. No se está hablando de mayor importancia. No se está hablando de que alguien es superior al otro. Ya esto quedó establecido en los principios del matrimonio. Pero no solamente el esposo no es superior a su esposa, sino tampoco el padre es superior a los hijos. Ni la esposa es superior a los hijos, tampoco. Hay un orden. Y lo increíble o maravilloso de este orden que Dios pone para la familia incluye a Cristo y a Dios mismo. Cristo mismo está bajo autoridad, principio de autoridad. Lo leemos en las Escrituras una y otra vez, como Cristo dijo que había venido para obedecer a su Padre. Cristo dijo que él no se apartaba de la voluntad de su Padre. Cristo dijo que él hacía lo que su Padre le decía que hiciera. Todavía en el clímax de su ministerio, en el huerto del Getsemaní, que recordamos todos en su oración intensa, él le dice a su Padre
si es posible, pase de mí esta copa, es decir, pase de mí este sufrimiento. 3 veces, pero las 3 veces todos recordamos que al final él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Principio de autoridad. Cristo sabía que estaba bajo la autoridad de su Padre. No obstante que Cristo es Dios. No obstante que nuestro catecismo dice que hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas 3 personas son iguales en todos los sentidos. Tienen la misma posición, el mismo derecho de adoración. Nadie es superior al otro en la divinidad, en las 3 personas. Pero sin embargo, cuando estamos hablando aquí que el apóstol Pablo dice que Dios es la cabeza de Cristo, se está hablando de roles que asumieron cada una de las 3 personas de la divinidad. Luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene en obediencia al envío del Padre y del Hijo, sin ser menos importante que los demás. Pero tiene que haber orden. Un esposo es la cabeza de la esposa. Lamentablemente ya en nuestros días, hasta dentro del propio campo cristiano, se trata de evitar, a veces los pastores tratamos de evitar enfatizar mucho el que el esposo es autoridad, es cabeza de su esposa, de su familia. Por los conceptos modernos que hay. Y caemos en esa trampa. Cuando lo que estamos buscando es las mejores relaciones familiares y así como el principio de autoridad aplicado en el campo laboral, en el campo educativo, en el campo deportivo, en el campo estatal, en cualquier campo, cuando el principio de autoridad se aplica, las cosas funcionan muy bien. Así es como Dios quiere que funcione la familia. La esposa no debe pensar que porque su esposo es su cabeza, su autoridad inmediata es superior a ella. Ni el esposo debe pensar que por ser autoridad de su esposa es superior a su esposa. En el orden no se está hablando otra vez de mayor importancia, de superioridad, sino de principio de autoridad para que las cosas funcionen correctamente. Y claro está que el esposo es cabeza también, es autoridad sobre los hijos. La esposa también es autoridad sobre los hijos, más cuando el esposo sale, la autoridad está delegada en la esposa para con sus hijos. Cuando en el funcionamiento de la familia las cosas se dan así, en el hogar los hijos vienen a la esposa. Un hijo viene para pedirle permiso para salir, para cualquier cosa. Si está el esposo y la esposa toma la decisión y le dice, sí, te doy permiso, las cosas no andan muy bien. En ese momento la esposa debería decir, mira, ve ahí con tu papá y pídele permiso. Ella es autoridad también, pero si está el esposo presente, ella debe de reconocer que la autoridad primaria en el hogar es el esposo. Si no estuviera el esposo, ella entonces podría decir, ¿te doy permiso o no te doy permiso? Incluso si fuera una cosa trascendental, ella tendría que decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu papá primero y te digo luego si te damos permiso a lo que nos estás solicitando. Pero es importantísimo ver la gráfica otra vez. El esposo no es una autoridad absoluta. El esposo está bajo la autoridad de Cristo. Entonces, el esposo, para ejercer su autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo, como Cristo está sometido a la autoridad del Padre. Y entonces, Cristo tiene, el esposo tiene que actuar su principio de autoridad de acuerdo a los principios que Cristo le ha enseñado y que se encuentran en la palabra. Así que para que el esposo haga una buena tarea,
como tal, como autoridad, como jefe de familia, tiene que estar volviendo a las Escrituras, recordando las enseñanzas del Señor Jesucristo, los principios que Él dio, para que entonces, en base a esos principios, Él pueda ejercer un buen liderazgo con su familia. Por eso es que las familias que no tienen temor de Dios están condenadas a vivir una vida desordenada, una vida confusa, que trae problemas, trae dolor, trae frustración, trae lágrimas, rupturas de matrimonios, divorcios, familias destruidas. Y aún, lamentablemente, dentro de muchas familias cristianas, se olvida este principio de autoridad. Hay muchos esposos cristianos que no reconocen este principio de autoridad. Quieren aplicarlo, sí, en su esposa y en sus hijos, pero no quieren sujetarse a los principios que Cristo establece en su palabra, sin tomar en cuenta el ejemplo que Cristo mismo le pone al sujetarse totalmente al Padre. ¿Cómo podemos tener las mejores relaciones familiares al interior de nuestra familia? Simplemente siguiendo este orden tan sencillo, tan simple que el Señor establece en su palabra. Vamos a encontrar también, todavía la idea es las relaciones familiares, cómo lograrlas. Tenemos que tomar en cuenta no solo los principios del matrimonio, no solamente el orden divino del principio de autoridad, sino hay 7 valores familiares que queremos compartir ahora y que también tienen que tomarse en cuenta si queremos lograr las mejores relaciones familiares. Definitivamente, el primero de ellos tiene que ver con el amor. El amor filial. Sabemos que hay 3 clases de amor. El amor ágape, que tiene que ver con Dios. El amor eros, que tiene que ver en la relación matrimonial. Y el amor filial, que tiene que ver con la familia. Que también ese amor filial se debe reflejar en los esposos. No solo el amor erótico, sino también el amor filial. Llega un tiempo en que el erotismo termina, pero no puede terminar el amor dentro del matrimonio. Y se mantiene el amor que ahora, como amor filial, amor de familia, es intenso, está presente. Los hermanos tienen que reconocer ese valor del amor. Los padres con los hijos con los padres. Segundo valor, respeto, honor, principio de la Escritura. Sí habla a los hijos que respeten a los padres, que les den honor, pero también dice que la esposa honre al esposo, y naturalmente que el esposo también debe honrar a la esposa, debe respetarla. Valor importante, el respeto. Obediencia, sujeción. Pablo escribe en Efesios que debe haber sujeción. Sujétense unos a otros en el temor del Señor. Obediencia de todos los miembros de la familia. Es un valor. Los hijos obedecen a sus padres. La esposa también obedece a su esposo. El esposo obedece y se sujeta a los principios cristianos. Cuando este valor también se aplica en la familia, se está viviendo entonces en un ambiente de cordialidad, de mucho cariño. La gente quiere estar en la familia. Otro principio, otro valor, le llamamos preferencia, es decir, prioridad. ¿Qué significa esto? Así como hablamos que uno de los principios, de los 7 principios para el matrimonio es la prioridad, que quiere decir la esposa es la persona más importante para el esposo, ahora es la primera en su vida, y el esposo es el primero en la vida de su esposa. En la familia también
es este valor de preferencia. Los padres prefieren naturalmente, dan primer lugar a los hijos. Los hijos dan preferencia a su familia, a sus padres. Los hermanos entre sí deben preferirse antes que cualquier otra persona, antes que los amigos, antes que el trabajo, antes que la diversión, que el deporte, antes que incluso la familia extendida. La preferencia tiene que ser un valor que esté ahí presente en el seno de la familia para que las relaciones sean lo que deben ser. Otro valor es el servicio, que tiene que ver con sacrificio, servirse mutuamente. La autoridad del varón no implica señorío y no implica servidumbre. Es decir, no implica el hecho de que él sea la autoridad en su casa, no quiere decir que es el señor soberano de su casa y que su esposa y que sus hijos son sus súbditos y que entonces tienen que servirlo a él. Lamentablemente, este tipo de costumbres de generaciones enteras confundió a las familias y trajo como consecuencia muchos problemas. Cuando el esposo se sentía el señor, la autoridad, todos tienen que venir a rendirle culto prácticamente, a servirlo, a quitarle los zapatos, a servirle la mesa, a todo, y él sin mover un dedo, no es lo que debe de darse dentro de la familia. Servicio. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo que el mayor de todos debería ser el que sirviera a los demás? El esposo debe servir a la esposa y servir a sus hijos. Pero la esposa también debe servir al esposo y debe servir a los hijos. Y los hijos deben servir a los padres y deben servirse entre ellos también, aunque implique sacrificio. Un valor más, el perdón, como algo cíclico. ¿Qué queremos decir con esto? Las familias son familias imperfectas. No hay una familia perfecta en la historia de la humanidad, ni la habrá mientras dure esta historia. No hay. Aún aquellos matrimonios o aquellas familias que dan una impresión fuera de su casa de que son perfectas, el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, se ocultan fallas y demás, se presenta un panorama ideal. Eso es falso, porque somos imperfectos, cometemos errores, el esposo se equivoca, la esposa se equivoca, se ofende uno al otro, o se ofenden a los hijos ofenden a los padres, los hijos se ofenden entre sí. Pero cuando se aplica el valor del perdón en forma cíclica, que quiere decir, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, que no se debe interpretar como 490 veces solamente, y la número 491 ya no se perdona, sino que es todo el tiempo, porque en la familia nos vamos a estar hiriendo, ofendiendo una y otra y otra y otra vez. Pero cuando el valor del perdón se aplica en forma cíclica, una y otra vez, los hermanos pelean y más tan chiquitos están peleando a cada rato, aun cuando crecen, claro, se va esperando que poco a poco las peleas, las ofensas sean menores. Pero tantas veces como se produzcan, tiene que aplicarse el valor del perdón. ¿Cuántas familias, lamentable y tristemente, se han destruido por la falta de perdón? Padres que nunca han perdonado a sus hijos. Hijos que nunca han perdonado a sus padres. Hermanos entre sí que nunca más se han vuelto a ver porque no han sabido perdonarse alguna ofensa cometida. Un valor importante, el perdón. Y naturalmente,
que colocamos como valor la fe, la espiritualidad. Definitivamente, las mejores relaciones familiares tienen que darse siempre en concordancia con la espiritualidad. Y definitivamente nosotros estamos hablando de una espiritualidad cristiana, con el Señor Jesucristo como el centro de la familia, como verdaderamente la cabeza del esposo, y que el esposo continuamente está haciendo referencia a su esposa, a sus hijos, lo que Cristo dice, cómo hay que hacerlo. Cristo el centro de la familia, la esposa también, los hijos cada uno, la espiritualidad. Cuando estos 7 valores están presentes, se lucha por ellos, porque otra vez no son espontáneos. Tenemos que estar conscientes de nuestra incapacidad espontánea como para guardar todos estos valores. Tenemos que estarlos recordando y estarlos practicando y forzándonos cada uno a llevar a cabo estos valores para poder lograr la mejor relación familiar. Ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva que quise insertar aquí porque no podemos ser ajenos a ello. Le llamo una dupla diabólica, una dupla demoníaca, una dupla terrible, que su único propósito es acabar con el matrimonio, acabar con la familia, acabar con las relaciones familiares. ¿Cuál es esta dupla? El machismo y embrismo. Deliberadamente dije, bueno, machismo, feminismo. Dije, no feminismo, sino si se utiliza machismo de macho, pues entonces embrismo de hembra. Creo que los conceptos son sumamente familiares para nosotros. No solamente en nuestra cultura mexicana, ni solamente la cultura latina, sino en todo el mundo hay machismo, lamentablemente. El hombre sintiéndose superior a la mujer en todos los sentidos. Pero también hay embrismo de igual manera. Y más ahora, con un feminismo muy mal enfocado, con un feminismo de izquierda, que se está diciendo, un feminacismo, le están llamando algunos, donde ya ese feminismo histórico que comenzó, donde la mujer luchó por poder votar, que fue una cosa justa, que se le diera el mismo valor en la sociedad, el valor que Dios siempre le ha dado a la mujer, que se le diera en la sociedad, en el campo laboral. Esa lucha fue buena. En esos primeros pasos de ese feminismo. Pero el actual feminismo no es ese, sino que este mal llamado feminismo, sería más que nada embrismo, lo que está es una lucha en contra del varón. Quiere destruir al varón, quiere acabar con él. Bueno, esa es una dupla diabólica. Machismo, malo. Embrismo, malo también. Esta dupla es una herencia de la caída original. Obviamente, como todas las cosas malas. Cayó el hombre en pecado y entonces cayó bajo la argucia de Satanás y le hizo creer al hombre que él era superior y le hace creer a la mujer que ella es superior. Y los pone a pelear uno contra el otro. Por lo que esta dupla es promotora del desorden familiar. Si hay machismo, hay desorden familiar. Si hay embrismo, hay desorden familiar. Esta dupla diabólica es provocadora de la guerra familiar. Las familias de hoy están realmente librando una guerra al interior. Unos contra otros. El esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos contra los hermanos. Hay una guerra familiar. Por eso es que muchos esposos no quieren llegar a su casa después del trabajo.
Por eso es que muchos hijos, mejor después de la escuela, se van con los amigos, quieren llegar solos en la noche ya para solamente dormir, aunque no tengan que comer. Cuando debiera ser todo lo contrario. El esposo debiera estar anhelando ya que termine su horario de trabajo para ir directamente a su casa y entrar a esa esfera familiar de sensación, de armonía, de amor, de amistad sincera. Esta dupla diabólica provoca esa guerra familiar y por lo tanto es destructora del matrimonio y la familia. Destruye a los matrimonios, destruye a la familia. Ahora bien, tenemos que hablar también que para las mejores relaciones en la familia, tiene que haber una disciplina, sí, que los padres ejerzan, pero debe ser una disciplina modelada. El que detiene el castigo así a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Textos tan conocidos por el pueblo cristiano, por los lectores de la Biblia, por las iglesias evangélicas, pero que ha sido dejado de lado estos textos. Los padres de hoy, y no solamente los no cristianos, los padres cristianos ya no están utilizando este principio para la disciplina dentro del hogar con sus hijos. No están obrando disciplina. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos hijos malcriados? ¿Por qué hay tantos hijos desobedientes? ¿Por qué hay tantos dolores de cabeza con los hijos? Simplemente porque no ha habido disciplina. Dice el Señor que un padre dice, yo no golpeo a mis hijos porque lo amo. El Señor dice, estás equivocado, no lo amas. Al contrario, si de veras lo amaras, entonces lo corregirías. Y no rehúses correr al muchacho, porque aunque lo castigues con vara, no se va a morir. En contra de los conceptos sociales que hay desde hace muchos años, que se va a traumar a un niño si se le aplica disciplina corporal. En contra de eso, no puede ser más sabio el pensamiento humanista, moderno, contemporáneo, que el pensamiento de Dios. Así que cuando padres rechazan corregir físicamente a sus hijos para la disciplina, para su formación, están diciéndole a Dios, Señor, tú no tienes razón, tú no sabes lo que se debe hacer con los hijos. Eso es lo que los padres no cristianos realmente están diciéndole a Dios cuando no aplican la disciplina tal como la Escritura lo señala. Pero estamos hablando de disciplina modelada. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Esta es una frase que todos conocemos, no se desconoce el autor, pero es una verdad total. Nosotros podemos estar diciendo verbalmente a nuestros hijos una y otra vez qué cosa hagan, qué cosa no hagan, cómo se porten, cómo no se porten, que sean veraces, que sean serviciales, que sean obedientes, etcétera, etcétera, que se porten bien, que sean respetuosos. Podemos decirles eso una y otra vez, pero si no lo modelamos nosotros, los padres, si no damos el ejemplo nosotros, entonces de nada servirán las palabras. Esas palabras, como también dice el dicho, se las llevará el viento. Un ejemplo habla más. Sé ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este texto se aplica a todo quien tiene autoridad sobre otros. Sí, Pablo se lo dijo a Timoteo, un joven pastor que tenía que predicar en su iglesia, que tenía que instruir de acuerdo a la palabra, y Pablo le dice, pero tú tienes que ser ejemplo de lo que estás predicando, de lo que estás enseñando. El principio aplica para los padres. Si un padre quiere que su hijo sea respetuoso, el padre tiene que mostrarle, modelarle que él también es respetuoso, que respeta a su esposa,
que lo respeta a él también, que respeta a la familia. Si un padre quiere que sus hijos trabajen, ayuden en la casa, él tiene que modelar también, tiene que poner el ejemplo. Cualquier cosa, quiere que hablen con la verdad, él tiene que ser veraz. Quiere que sean honestos, él tiene que ser honesto. Y obviamente la madre también. Entonces, cuando los hijos ven la congruencia de la autoridad de sus padres, que aplican disciplina con ellos, que les dan órdenes sobre qué hacer y qué no hacer, cómo portarse, cómo hablar, etcétera. Y los hijos ven que los padres lo hacen, entonces se está creando, se está formando una familia que va a tener las mejores relaciones. La familia también es un equipo. Formación desde pequeños. Para que sea un equipo, la familia hay que formarlos desde pequeños. ¿Recuerdan lo que dice Salomón? Instruye al niño en su camino. Al niño, desde pequeño, instrúyelo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción tiene que aplicarse en diferentes campos. Si es una instrucción espiritual, claro, por sobre todo, instrúyelo en su relación con Dios, que conozca al Señor. Instrúyelo en una buena conducta, naturalmente. Reglas de urbanidad, cómo se debe portar, todos los valores que ya mencionamos. Lo incluye este texto. Pero también incluye el hecho de enseñar al niño que es parte de un equipo en la familia. Y hay que empezar desde pequeño a darle tareas de acuerdo a su edad. Que saque un cesto de basura pequeño que él puede cargar, que ayude con cosas menores. Va creciendo el adolescente, que tienda su cama, que le ayude a su mamá, a su papá. Ya es un joven, pues debe participar en las tareas de la casa, la limpieza. Hay niñas que tienen 12, 13, 14, celebran su quinceañera y no saben lavar un plato. Y ahí está la mamá haciendo todo el trabajo y el papá ayudándole, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y la hija sentada en la sala, viendo su celular, viendo la televisión. ¿Por qué razón? Porque no sabe. Porque los padres no le enseñaron desde pequeños para que fueran parte de la familia, parte del trabajo. Debe haber un mayor apoyo en las tareas del hogar. Pongo aquí entre paréntesis las 5 hijas de la familia Pérez y les cuento brevemente a qué me refiero. Esta familia Pérez es una familia de Tampico. Solo tuvieron 5 hijas, los esposos. En una ocasión, llegamos de visita a la casa de esta familia. Sabían que íbamos de visita. Y vimos a la mamá sentada cómodamente en la sala. Y la casa, no solamente la sala estaba impecable de limpia, sino más tarde cuando pasamos al comedor, el comedor estaba impecable. Los alimentos que nos compartieron estaban listos. Absolutamente todo. Y al tiempo supimos que había llegado el momento en que la mamá ya lo que hacía era mínimo en su casa y tenía mucho tiempo para descansar, para sentarse, poder arreglarse, salir si quería, porque las 5 hijas se encargaban absolutamente de todo el quehacer de la casa. Tenían roles que intercambiaban por semanas. Una semana a alguien le tocaba cocinar, a otra le tocaba lavar la ropa, a otra le tocaba planchar, a otra le tocaba barrer y trapear, a otra le tocaba limpiar los baños, etc. A la siguiente semana cambiaba el rol. Hubo alguien que supo eso y criticó
a la mamá. Dijo, qué mala madre es esta señora. ¿Cómo tiene a sus hijas trabajando? Y ella no hace nada. Fue una apreciación totalmente equivocada. Todo lo contrario. Esta hermana había hecho un trabajo excelente, junto con su esposo, naturalmente, de educación a sus hijas, de formación desde pequeñas. Les empezaron a enseñar qué era el trabajo en la casa. Y las hijas empezaron a colaborar hasta que llegaron a ser jóvenes. Y mientras no se casaron, que estaban en la casa, ellas ya sabían hacer todo el trabajo de una casa. Ahora bien, se imaginan también el día que se casaron, ¿cuál problema en su propia familia? Ninguno, porque sabían hacer todo el quehacer. Es un equipo. Cuando la familia funciona como un equipo, las relaciones son muy buenas, inmejorables. Pero hay un elemento más en cuanto hablamos de equipo. Hablamos de los hijos y el trabajo. Este es el trabajo laboral. Cuando los hijos solteros empiezan a trabajar y todavía viven en su casa, y aunque no vivan, pues mientras están solteros, ya tienen un trabajo. ¿En qué sentido forman parte de un equipo? Cuando los hijos solteros empiezan a generar ingresos, deben aportar un porcentaje a sus padres para el sostenimiento familiar. Hago una pausa para reflexionarlo. Sí, sí, esto es totalmente correcto. Cuando los hijos solteros empiezan a generar ingresos, pocos o muchos, deben aportar un porcentaje a sus padres, necesítenlo o no lo necesiten sus padres, para el sostenimiento familiar. Eso es parte de ser un equipo. ¿Cuántos casos hay de hijos ya jóvenes viviendo en la casa, que tienen trabajo y unos buen trabajo, que están generando ingresos y son incapaces de dar un centavo para la despensa, para el pago de un recibo, para nada? Y los padres siguen sacrificándose por ellos, trabajando, pagando el presupuesto familiar y aún comprándoles cosas a esos hijos. Eso está equivocado. Hijo, vas a ir a trabajar, ¿cuánto ganaste? 100 pesos, bueno, deja 50 pesos aquí y quédate tú con 50 y haz lo que quieras. Ganaste 1,000 pesos, deja 500 pesos aquí y quédate con 500 y puedes comprarte lo que quieras. Ya tienes un trabajo formal, ganas 2,000 pesos, 1,000 pesos son para la familia. Eso es parte de ser un equipo. ¿Se imaginan ustedes, después de 20, 25 años, que los padres se han estado sacrificando por sus hijos y hay hijos solteros que todavía viven en la casa y ya están trabajando y que todavía sean dependientes de la familia? Eso es inconcebible. Esos hijos ya deben de ser parte del sustento de la familia, ser parte que se sienta, que se perciba. ¿Cuántos proyectos más no podría hacer esa familia si empezara a ver esta dinámica de que los hijos funcionen como un equipo también? Pero todo tiene que ver con la instrucción. Mucho fallamos los padres, mucho fallamos, yo incluido, en haber hecho un buen trabajo formando desde pequeños a los hijos en este sentido. Las familias que lo han logrado han hecho muy bien. Cuando los hijos ya empiezan a colaborar, a ser parte del equipo familiar. ¿Cuál es la misión de la familia? ¿Por qué buscar las mejores relaciones familiares? Para poder cumplir con esa misión. Todos reconocemos cuál es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso está en la primera pregunta del Catecismo Menor. Es el fin principal de todo hombre y se está incluyendo a las mujeres también. Otra vez, ese lenguaje ahora inclusivo que quieren, que a fuerzas hay que decir hombres y mujeres, cuando el término hombre es genérico de personas. Entonces, por eso nuestro catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? No dice del hombre y la mujer,
Y no es machismo eso, es un uso correcto del lenguaje. Cuando decimos en la iglesia, hermanos y hermanas, otra vez cayendo bajo estos conceptos modernos, cuando sería suficiente decir hermanos, porque la palabra es inclusiva a hombres y mujeres. Niños es palabra inclusiva. No es malo, niños y niñas vengan, hombres y mujeres, para algún en otro contexto, en otro tipo de actividad, no es malo, no es malo hacerlo. Entonces, el fin principal de cada persona, creyente y no creyente, es glorificar a Dios. Solo que todos somos siervos de Dios, todas las personas, creyentes y no creyentes, somos siervos de Dios. Solo que hay dos clases de siervos, siervos obedientes y siervos desobedientes. Al final, dice Pablo, cuando escribe Filipenses capítulo 2, toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo y va a decir que Él es el Señor. Entonces, los no creyentes, fieles siervos, desobedientes, que van a recibir su merecido por su desobediencia, pero son siervos también. Entonces, el fin principal de todo ser humano es la gloria de Dios. Ahora bien, el fin principal del matrimonio, ¿cuál es entonces? Representar la unión entre Cristo y la iglesia. Este es un fin que buscamos los matrimonios. Representar esa unión que hay entre Cristo y la iglesia. Pablo dijo, hablando del matrimonio, ahí en Efesios, al último dice, grande es este misterio. Está hablando del misterio del matrimonio. Pero termina diciendo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está entonces rubricando al final y está diciendo la unión del matrimonio. ¿Por qué está diciendo que el esposo debe amar a la esposa? Y dice, como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, la esposa debe sujetarse al esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y lo sigue reiterando, el esposo ame a su esposa en forma sacrificial, así como Cristo se entregó por la iglesia. Por eso al final, dice él, es un misterio grande, el del matrimonio sí, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, es decir, matrimonio, tu fin es representar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Esposo, ¿cómo debes tratar a tu esposa? Como Cristo trató y trata a la iglesia. Se sacrificó por ella, sufre por ella, se entrega por ella, le muestra su amor sacrificial. Esposa, ¿cómo debe ser tu relación con tu esposo? De honra, de respeto, de sujeción, como la iglesia debe hacerlo a Cristo. Así que esposos ambos, ustedes tienen una tarea importantísima aquí en la tierra, representar esa unión que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso es que matrimonios mixtos tienen un grande problema, muy grande problema. Sea que el esposo no es cristiano o la esposa no es cristiana, hay que orar mucho. La parte cristiana tiene que dedicarse a la oración intensa, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que obre en el esposo o en la esposa, que quiera hacer ese llamado interno a la salvación, a la conversión, para que el esposo pueda entender cuál es su papel como esposo y entonces empezar a vivir realmente como debe vivir la familia cristiana. O la esposa también, que no es cristiana. Los jóvenes tienen que pensarlo mucho. Los matrimonios mixtos cristianos que todavía luchan, tienen que hablar con los jóvenes cristianos. Tienen que decirles, vean en mi ejemplo, vean en mí un mal ejemplo, no hagan lo mismo que yo, piénsenlo bien, que su esposa, la novia que busquen, con la que ya establezcan una relación formal, que sea verdaderamente cristiana. El muchacho con el que empiecen a tratar y que ya quieran casarse, que sea verdaderamente cristiano. Solamente así se va a poder cumplir con lo que se quiere, encontrar la mejor relación en la familia, encontrar la felicidad en la familia y por sobre todo entender la misión de la familia sobre la tierra. Y
¿Cuál es el fin principal de la familia entonces? Reflejar las relaciones en el cielo, que hay en el cielo. Y ahora lo que hay en el cielo. La familia lo que está haciendo es dando una probadita, si se quiere, aquí en la tierra, de las relaciones perfectas que hay en el cielo. Esa armonía familiar, ese orden en la familia, ese respeto, ese principio de autoridad, esos valores, etcétera, etcétera, que se viven en una familia cristiana, son una probada de las relaciones perfectas que habrá en el cielo. Aquí las relaciones son imperfectas, pero en el cielo serán perfectas. Y la familia aquí tiene esa función, está probando poco a poco. Y no solo eso para la propia familia, sino que está siendo un testimonio para muchas otras familias. Recuerdan que Jesucristo dice que somos la luz del mundo y que debemos brillar y alumbrar en medio de las tinieblas. Y dice él, para que los no cristianos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. Entonces, la tarea del matrimonio, la tarea de la familia son importantísimas. Estamos sirviendo también a la extensión del Evangelio de Jesucristo. Estamos haciendo con nuestras relaciones en el matrimonio, nuestras relaciones familiares con nuestros hijos. Estamos nosotros predicando el Evangelio de Jesucristo, diciendo a las demás, esto es lo que ocurre cuando Cristo está presente. Esa es la misión de la familia. La familia, entonces, estamos terminando, es una escuela. Eso es la familia. Las escuelas, como lo sabemos, son un lugar de preparación para alcanzar una meta superior. Es obvio. La escuela preprimaria, su meta superior inmediata, pues es la primaria. La primaria, su meta inmediata superior, pues es la secundaria. La secundaria aspira a la prepa a estudios universitarios, lograr un título, una escuela. Luego se puede entrar a posgrados. Siempre las escuelas son lugar de preparación para alcanzar metas superiores. Bueno, las relaciones, aún imperfectas, pero amorosas en la vida familiar, son el ensayo terrenal que nos prepara para las relaciones perfectas en el reino eterno celestial. Es decir, nuestra familia es una escuela. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos practicando con estos principios, con estos valores, de acuerdo al orden que Dios estableció para la familia, buscando cumplir con las metas particulares de matrimonio, de la familia? ¿Qué está ocurriendo con todo eso? Estamos viviendo en una escuela. Es decir, nos estamos preparando nuestras relaciones que todavía son imperfectas y por eso entró el valor del perdón, que hay que sabernos perdonarnos, la tolerancia, etcétera, en la familia. Nos están preparando para cuando lleguemos al reino de los cielos, donde las relaciones serán perfectas para siempre. Relaciones familiares. Las mejores relaciones al interior de la familia no se dan espontáneamente, requieren de un persistente apego intencional a los fundamentos de Dios. Y con esto terminamos la presentación y damos lugar entonces a preguntas, si las hubiera, o comentarios, aunque no sean preguntas. Gracias, pastor. Hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer uso, como lo está haciendo por ahí nuestro hermano, a levantar la mano que está en su pantalla. Buenas noches, Pastor Rafael. Soy Víctor de la Iglesia Puerta de Salvación. Le quiero agradecer muchísimo la plática que nos dio el día de hoy. La verdad me encantó todos los temas, el contexto, la forma en cómo lo documentó. Es impresionante la claridad en la que transmite el mensaje y de verdad, al menos para mí, da un valor invaluable
los consejos que nos da sobre la familia, la importancia y el rol que cada uno de los miembros de la familia juega, enfocado en la espiritualidad y en los roles que prácticamente todos debemos hacer para que, como dice, como un reloj mecánico, trabaje perfectamente y coordinado. La verdad es que ahora sí me pongo el saco propiamente en algunas cosas, como dice, llegamos a fallar, tratando de a veces satisfacer, pues ahora sí que las modas de nuestra cultura, las modas de nuestro tiempo que vivimos, pero la verdad es que sí debemos apegarnos mucho a las reglas que nuestro Señor nos ha puesto, para llevar una cordialidad y sobre todo para dejar a nuestros hijos ese legado de amar a Dios, pero también la responsabilidad de amarse a sí mismo y amar a su pareja para que nuestros hijos también sigan el mismo ejemplo, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, hermano Víctor. Gracias a Dios. Gracias, hermano Víctor. ¿Habrá alguien más? Yolanda. Sí, soy yo, pastor. Rubén. Simplemente agradecer esta conferencia. Creo que es el cierre de una de las 4 conferencias, que esta es una conferencia realmente magistral que deberíamos apreciarla como cristianos, y principalmente siguiendo el orden de autoridad, porque es lo único que va a dar el resultado de que la familia funcione. Y lo que nosotros necesitamos es conocer lo que quiere, cómo Dios quiere que nosotros vivamos como familias, porque Él la diseñó. Y solamente en la Escritura vamos a encontrar ese conocimiento. Pero cuando en nuestra vida como cristianos nuestra prioridad es Cristo, entonces de ahí se derivan todo lo demás para el funcionamiento de la familia. Y bueno, quiero darle gracias a Dios por su vida, pastor, y que podamos escuchar más adelante otra conferencia. Que Dios le bendiga. Gracias, Juventino. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, si no hay alguno, ok, nuestro hermano Yolanda de Colegio Alborada. Hermano, soy el hermano Mauricio Carrillo. Nada más de que así aparece mi identificación. Pues en primer lugar, agradecer al presbiterio a través del Ministerio de Educación estas conferencias que son muy importantes para que el pueblo de Dios pues volvamos a reflexionar sobre aspectos que, como bien decía el hermano Rafael, pues hemos cometido errores, ¿verdad? Incluidos todos los que estamos aquí. Yo creo que cuando reflexionamos sobre esto, pues, híjole, ¿no? Yo siempre digo, me gustaría tener, no sé, 30 años menos, pero con la experiencia que tengo ahorita, porque si no, quizás volvería a cometer los mismos errores que cometí en su momento. Entonces, agradecer también al pastor Rafael por esta explicación, por esta reflexión tan amplia que hace de muchos aspectos que conocemos, que sabemos, y que sin embargo muchas veces no aplicamos. Esa es la realidad de las cosas, que a veces necesitan estarnos recordando para que podamos hacerlo. Y un comentario en cuanto a la disciplina, pues es que generalmente entendemos disciplina como castigo, no como corrección, y la disciplina pues básicamente va a corregir acciones, no por castigar, ¿verdad? Por eso hay una frase ahí que dice, el padre que ama, pues, es decir, no va a castigar por castigar, o el esposo a la esposa, no vamos a castigar, sino vamos a corregir acciones o situaciones, ¿verdad? Pero lo hacemos con amor. Entonces creo que
el ingrediente principal, como bien lo mencionaba el hermano Rafael, para una buena relación, indiscutiblemente es el amor. Si vemos primero a los Corintios, pues nos ilustra en todo lo que dijo nuestro hermano. Creo que si tuviéramos ese amor, pues mejoraríamos mucho, mucho, no solamente nuestra relación en nuestra familia, sino en la iglesia y en nuestro trabajo hacia aquellos a los que el Señor quiere rescatar a través de nuestra palabra, a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Pues enhorabuena, muchas gracias hermanos, hermano Rafael, pues muy, muy interesante la plática y bueno, vuelvo a recordar lo que usted nos dijo en un momento dado cuando bautizó a nuestro hijo, que los cristianos deberíamos decir en este aspecto de la familia, ¿verdad? Crecen los hijos y desaparecen los problemas. Cuando que los no cristianos dicen, pues crecen los hijos y crecen los problemas, ¿verdad? ¿Y por qué a veces crecen nuestros hijos como cristianos y crecen los problemas? Bueno, pues porque como usted lo dijo, no modelamos realmente la vida cristiana que queremos que ellos también logren tener. Así que, pues qué bueno que muchos jóvenes hoy lo puedan escuchar, hoy lo puedan entender y bueno, pues los que ya pasamos por ahí, pues que ya no podemos hacer nada, pues pedirle al Señor que nos guíe para orientar a las siguientes generaciones que vienen, quizás sobrinos, nietos, no sé, ya nuestros hijos ya están por otro camino, hechos y derechos, pero sí podemos ayudar a los hermanos que todavía van creciendo en esto. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Mauricio. Saludos a la hermana Silvia. Parte, gracias. Gracias, hermano Carrillo. Dejamos el lugar a nuestra hermana Yolanda. No, nada más, ahí me equivoqué, pero no, ya había opinado. Ok, gracias, hermano. Bueno, nada más comentar algunos mensajes que están dejando de nuestro hermano Carrillo. Buenas tardes, hermanos. Saludos de la congregación Berea de Reynosa, de Río Bravo, perdón, de la iglesia Emanuel. Nuestro hermano Marcos saluda también a cada uno de nosotros y nos dice que las grabaciones de esta sesión están en el enlace que ustedes pueden ver también ahí en los mensajes. Nuestra hermana Inés González de la iglesia Castillo Fuerte dice: buenas noches, pastor, Dios le bendiga y le fortalezca y le siga dando sabiduría. Excelente información. Colegio Alborada, excelente presentación, hermano Rafael Rodríguez. Muy de acuerdo, Dios les siga bendiciendo. Saludos para todos. Hermanos, pues Dios les bendiga. Es una bendición el poder haber escuchado estas conferencias. Pues damos gracias a nuestro Dios y a nuestro pastor Rafael. Y pues si ya no hay más, le pedimos a nuestro hermano, Josué Elías también, Dios les bendiga a todos. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Rafael para que él nos pueda despedir de estas conferencias. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Bueno, pues nada más agradecer la atención que han tenido de estar en esta reunión durante este tiempo y pues tenemos que orar. Tenemos que orar mucho por nuestras familias. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo es grave, aun cuando en medio de la gravedad creo que debemos darle gracias a Dios hoy todos por la noticia excepcional, noticia trascendental que recibimos de la medida que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos de invalidar ya la ley del aborto. Como cristianos debemos celebrar esto y darle muchas gracias a Dios, ¿verdad? En medio de tantas noticias malas que hay, llega esta noticia excepcional. Que va a ser atacada, va a ser atacada. Tenemos que orar porque Dios cuide las vidas de los jueces, porque están amenazados. Tenemos que orar porque no haya una regresión de esto. Va a haber situaciones muy difíciles, pero esa medida va a impactar también fuera de Estados Unidos. Sabemos que todo lo que ocurra allá tiene consecuencias también fuera de Estados Unidos. Y esperemos que uno de los países impactados sea el nuestro, que también ha caído en el modernismo,
en el progresismo con ideas antibíblicas que lo único que buscan es precisamente destruir al cristianismo, a la familia cristiana, al matrimonio cristiano, los principios cristianos, la fe cristiana. Es la guerra entre la luz y las tinieblas. Y parte medular de ello es lo que hemos hablado hoy, la familia. Así que oremos mucho por ello, que Dios nos ayude en medio de nuestras debilidades, deficiencias, imperfecciones, a luchar. Gracias a Él que tenemos su Espíritu Santo, que no nos deja y nos ayuda para que sigamos persistiendo. Y tenemos la presencia del Señor Jesucristo. Debemos honrarlo a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas y ser colaboradores de Él y ser instrumentos de Él para llevar el Evangelio, sí verbalmente, con trabajos evangelísticos personales, pero también, como lo hemos dicho, compartir el Evangelio a través de la vida de nuestra familia, comenzando con la vida de nuestro matrimonio, pero también con la de nuestra familia entera, nuestros hijos. Que Dios les bendiga por su atención y esperamos vernos en una próxima ocasión. Les voy a pedir que me acompañen en una oración breve final. Padre Celestial, gracias te damos porque nos amas. Te damos gracias porque ese amor lo mostraste en forma perfecta enviando a Jesús, tu Hijo, a este mundo, para que nos buscara y al encontrarnos nos redimiera de nuestros pecados y nos heredara la vida eterna. Pero al dejarnos aquí todavía, Señor, con una misión, queremos pedirte que nos ayudes a cumplirla. La gran comisión, compartir el Evangelio de Jesucristo que transforma vidas, corazones. Como lo hemos visto ahora, Señor, es tarea de nuestra familia hacerlo a través de no solo de nuestras palabras, sino de nuestra vida interna, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente correspondamos a las bendiciones que nos has dado, al llamado que nos has hecho, y que todo sea para la gloria de tu bendito nombre. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.